o yo muy bendecida, gracias a Dios, porque nos lleva de triunfo en triunfo nuestro Padre. Y ayer precisamente le decía, ay Padre, ¿qué haría si no? Yo creo que es algo que muchos decimos, ¿qué haría si no existieras o no te tuviera, no estuvieras, no me hubieras llamado? Porque estamos aquí porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando recién que empecé en el Evangelio, alguien me dijo, ¿y si supieras que Jesucristo no existe o que es un monstruo, un extraterrestre? Me quedé pensando. Dije, ay, pues de todos modos le daría gracias a Dios, porque lo vivido, ¿quién me lo quita? Y pues si está muy feo, pues no todos somos muy bonitos. La gente que no sabe inventa cosas. Pero un día le dije, gracias Dios porque existe una noche. Le dije, y no sé qué sería de mí sin ti. Y por un momento le dije, ¿qué sería, Padre? Llegando en cuenta que me sentí en el universo sola totalmente y me entró un pavor, un miedo en la oscuridad, que dije, Padre, gracias porque estás conmigo. Me dijo, ¿ya sentiste lo que es estar sin mí? Gracias a Dios porque ayer me decía mi hija, mamá, vas a decir que a lo mejor piensan que soy insensible, pero creí que jamás podría vivir sin mi papá. Digo, yo también creí que no podría vivir sin mi marido, pero ahora sé que puedo vivir sin nadie, solamente con Él. Él es nuestro todo. Y si nosotros vemos la Escritura, Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo. La palabra todo, todo, todo. Y eso estamos en proceso. Necesitamos madurar para ello. Pero yo quiero compartir hoy sobre reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y últimamente Dios me ha estado hablando que hablamos mucho de la gracia y de la fe, pero la justicia, que es la base, a veces se nos olvida. Y dice la Escritura que si yo estoy establecido en la justicia, y eso soy la justicia de Dios, por eso puedo recibir la gracia. Y si yo quiero abundar en la gracia, o sea, en el regalo para recibir todo lo que Dios me dijo, necesito abundar en la justicia. Saber que soy lo que Dios dice que soy, que he sido preparado para hacer el propósito que Él dijo que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces necesito yo escudriñar la palabra, ¿sí? Para que me establezcan esa justicia, en esa identidad. La justicia es la que me da la identidad correcta. Vamos a unas escrituras. Mi esposo y yo tenemos un lema, que si alguien te dice algo que no te lo comprueban con la Escritura, no se lo creas, porque hay muchas sectas, muchas religiones y muchas corrientes, y muchos, dice la Escritura, que dirán que aquí está Cristo y no es cierto. Engañadores, el enemigo se disfraza de ángel de luz. Entonces hay que confirmar con la palabra todo lo que me digan, así sea el mejor maestro. No creas todo. ¿Sí? Entonces la abundancia de la gracia y el don de la justicia vinieron por Jesucristo. Dice Romanos 5, 17 al 20. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ya sabemos que es Adán, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero nosotros no podemos recibir la abundancia de la gracia si no tengo abundante la justicia. Si no entiendo que el que no conoció pecado por mí se hizo pecado para que yo sea la justicia de Dios en Cristo. Entonces, o la palabra que Dios daba hoy a los de la alabanza, permanece, conoce la justicia para que sea formada tu identidad correcta, tu carácter, que vayas de triunfo en triunfo, madurando, creciendo para que puedas desarrollar el propósito que es justo que tú lo hagas porque ya nos capacitó para ello, pero como no conocemos, dice la Escritura en Oseas 4:6, que el pueblo perece porque le faltó conocimiento o desechó el conocimiento. Entonces necesitamos conocer que soy la justicia de Dios para abundar en ese regalo y poderlo tomar, porque no abundo porque a veces no lo conozco.
porque me justifico por mí misma. Y la Escritura dice que si tú te justificas por tus obras, de la gracia caes y de Cristo te desligas. Cristo es la palabra revelada. Me desligo, me baso en mis obras, en mi justicia, que eso me trae ira, muerte, condenación, porque infringe la ley, eso trae la ley, muerte, ira y condenación. ¿Sí? Entonces, seguimos ahí, dice, así que como por la transgresión de uno solo, o sea, por la desobediencia, no de muchos, sino la de Adán, ¿sí? De uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros no tenemos condenación o somos transgresores de la ley por los pecados que yo cometa o las faltas de ley que yo cometa hoy, no. Fue por la desobediencia de Adán. Por eso Jesucristo vino, obedeció y se hizo pecado para que yo fuera la justicia de Dios en él. Dice ahí, siguiendo en el versículo, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vino el regalo de Dios. La gracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios es amor. Ellos son uno solo, los tres son uno solo. Y la gracia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el regalo divino. La justicia, o sea, la palabra de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé por qué nos hemos enredado o por qué nos hemos desviado y hay quienes dicen, no, es que a lo mejor te basas mucho en la gracia y vas a pecar. No, la gracia y la justicia no me van a permitir pecar. La gracia y la justicia me establecen en su verdad, en su palabra, en su dominio y yo puedo tener poder para decirle no al pecado. ¿Sí? Fui con antes se usaban unos gomitas y ahora yo traigo mi algodón mojado. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás establecido en la justicia, en la gracia, por medio de la fe, no vas a hacer nada indebido, porque eso es el amor. El amor, dice la Escritura, que es una decisión. El amor todo lo da y nada lo espera. El amor es Dios mismo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y estamos en un proceso de maduración, porque Él nos amó primero, por eso le podemos amar, pero nadie estamos amando de esta manera, porque estamos en un proceso de maduración. Y los 5 sentidos, lo que veo, oigo, siento, toco, huelo, me desvían de la verdadera justicia. Y por razones mentales, por razonamiento, por asentimiento mental, me voy a hacer lo que veo, oigo y siento, y eso es enemistad contra Dios, aunque seamos hijos de Dios. Hacemos cosas en contra y solitos nos robamos. Por eso Dios me hablaba y me decía, es que es tan importante que entiendan qué es la gracia, qué es la justicia, para que puedan recibirlo. Entonces, no voy a entrar a las definiciones así, wow, no, pero podemos ver que la gracia, vimos ya que es el amor. La gracia es un don o un regalo de Dios. Se lo dio, dice, muchas personas dicen, no, no es un regalo inmerecido. Fue un regalo inmerecido porque no lo merecíamos, pero ahora es un regalo merecido para los que hemos sido justificados. Por eso al que cree todo le es posible, y hay quien cree que Dios le puede sanar y recibe el regalo de la gracia porque está basándose en la justicia de que el sanador, Dios, lo puede hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No es por sus obras, es porque dice. Últimamente, cuando mi esposo se fue, mis hijos me llevaron a todos los especialistas. Que el internista, que el ginecólogo, que el traumatólogo,
¿Y sabe qué me dijeron ellos? Señora, una cosa, nosotros los médicos no sanamos. El único que sana es Dios. Nosotros ayudamos a pasar situaciones, pero no sanamos. Y como médicos, una vez me dijo un médico, no estamos capacitados, la medicina no está capacitada para decirte 100% sano. Lo máximo es un 99%. Recuerdo que cuando nacieron mis cuates, yo fui con el Señor y regresé, y lógicamente cuando vine, me dio una parálisis facial, me llevaron al neurólogo y él dijo, pues va a tomar este tratamiento. Aunque no conocía mucho yo al Señor, yo no me lo tomaba, y si acaso me tomaba media pastillita, y yo le decía, Dios, si tú no me hiciste así, o me llevas o me compones. A los 17 días yo fui completamente normal, y me dijo el doctor, no puedo dar 100% una sanidad porque no tenemos permitido, pero yo puedo decir que un 99% usted sana. Y jamás nadie va a notar que usted tuvo una parálisis facial. ¿Alguien me nota? Nunca, ni yo misma que la tuve. Y solamente fueron 17 días. Pero en mi corazón yo amaba a Dios desde los 18 años. Yo le entregué mi vida, aunque no conocía la palabra, pero Él conoce los corazones. Y Él es fiel para darnos el fin que esperamos. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es justa y da justa retribución a quien le busca. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos sido justificados por Jesucristo. Entonces, nuestra justa retribución es que aunque yo me equivoque y haga cosas que no están correctas, justo es que yo soy digna por Él y yo puedo ver victoria si me agarro de la abundancia de la gracia y no permito que el error que cometí me condene y me desligue de Cristo y empiece a justificarme por mis razones o por mis obras. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces, en esencia, la justicia es la palabra misma de Dios. ¿Sí? La verdad, todos sabemos que es la palabra de Dios y nos hace libres y nos hace victoriosos si permanecemos en ella. Es necesario permanecer en la palabra para ser victoriosos o ir de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir que tengo una victoria y que tengo un triunfo? Que antes tuve una pelea, que tuve una pelea. Alguien predicaba y decía que un famoso boxeador peleaba, se desbarataba, casi lo mataban, pero si ganaba, venía y le decía a la esposa, toma, yo fui vencedor, pero tú eres más que vencedor, aquí está el dinero. Sí, es cierto, ya peleó y ganó la batalla Jesucristo. Solamente hay que creer que lo hizo y vemos, porque vemos esa victoria. Igual el triunfo. Ya triunfó Él sobre principados y potestades. No permitas que venga el enemigo y te diga, te ponga miedo porque ciertas circunstancias están pasando en tu vida. Toma autoridad, párate en la autoridad, reprende al enemigo y establece lo que Dios dice para que puedas ir de triunfo en triunfo. Porque aquí va a haber uno, aquí va a haber otro y aquí va a haber otro. ¿Para qué pasó esas situaciones? Por ejemplo, una enfermedad ahorita, el COVID. ¿Por qué si somos cristianos algunos tuvimos COVID? Algunos se fueron y otros se fueron y hasta sin Cristo. Qué triste, porque tú y yo estamos aquí sentados. No nos condenemos, pero es la verdad. Y algunos se fueron porque quisieron, porque los hijos de Dios tenemos la vida y la muerte en nuestra boca y nosotros decidimos. Yo 2 veces he ido con el Señor y he regresado, porque me ha dicho, no es tu tiempo. Y esta vez tuve que cancelar porque yo le había dicho a mi marido, no te me vas a ir. Yo me voy detrás de ti, yo me muero primero porque no puedo vivir sin ti. Y si tú te llegaras a ir, yo me voy. Que era lo que yo quería. Porque el mejor lugar donde está mi esposo es allá. Pero mismo Pablo, un hombre de grande fe, decía, pero el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y aún él, siendo un hombre tan grande de fe,
60 años tenía cuando él se fue. Más joven, 12 años que mi marido. Pero se fue porque él quiso. Si leemos las escrituras, él dice, mi tiempo ha llegado. He acabado la obra. Y era lo que decía mi esposo. El Señor se lo llevó. Si con Pablo, ese gran hombre de la fe. Y a mí me dijo el Señor una vez, tu marido es el Pablo de este tiempo. Él decidió irse. Y tuve que perdonarlo. Porque hay procesos en nuestra alma que tenemos que pasar. Y con la escritura los vamos a pasar así. Si no, vas a estar ahí atorada. Y uno de esos procesos con una pérdida de muerte, de hijo, de engaño, de vicio, de lo que sea, necesitas pasar ese proceso. Reconocer que tienes un dolor, que puedes llorar. Necesitas con alguien establecer, una amiga, Mimi se llama, una tanatóloga, me dice, necesitas conseguir, Dios te va a dar y te va a guiar a 5 o 7 personas con las cuales tú hables y les compartas tu dolor y te desahogues para que tú vayas descubriendo que perdonándolo y que vayas descubriendo que en Cristo todo lo puedes. Y cuando ella me dijo, vas a pasar por un proceso donde te vas a enojar. ¿Cómo me voy a enojar porque mi marido se fue? Si me duele. Y en la sala tenía una fotografía. Mi casa está llena de fotos de mi marido, pero tenía una fotografía grande que pusimos, ampliamos para cuando hicimos la acción de gracias y la tenía ahí donde él se sentaba, la puse así porque la iba a colgar y pasan los días y ya saben, ¿verdad? Uno tan diligente, ¿verdad? Y pasaba y un día pasé y muy bien y pasé y lo vi. Digo, ay amor. Y al rato pasé y era una rabia. Que le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Dije, acá mi hijo se enoja. Pero lo fui y le dije, gracias Dios, porque no hay ira ni contienda, lo bendigo y gracias de veras que le doy gracias a Dios porque Él está en el mejor lugar. Y yo tuve que, a los 3, 4 días, yo tuve que hacer una cancelación ahí con mi hija en el cuarto. Le dije, hija, yo creo que me voy en 6 meses o año y medio. No, mamá, no nos hagas eso. Y me dijo Dios, tienes que cancelar. Y oramos. Dije, pero apóyame. Y tuve que decretar ahí que me voy cuando mi Señor quiera. Que me voy a quedar por Él, por ustedes. Y le hice un pacto a Dios. Y por mis hijos que después de ti van a estar primero que ustedes. Perdónenme, pero son dobles hijos. Mis hijos cuando murió mi marido decían, yo muchas veces cuando fui joven decía, ¿por qué esos hermanos me quitaron a mi papá y a mi mamá? Ese es un problema de los pastores, ministros. No se olviden que después de Jesucristo lo más importante es tu esposo, tu esposa y tus hijos, y después todo lo demás. Dice, dejarás padre y madre porque no pueden ser tus ídolos, pero es lo que tienes que cerca, es tu iglesia primero. Es la parte más cercana que tienes donde tenemos que mostrar el amor. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros saber estos principios. Fíjese, la fe es la certeza y la convicción de lo que espero y no veo. Entonces, fui justificado por gracia. Y el medio para obtener todo lo de Dios es la fe. Es la certeza y la convicción de lo que espero y no veo. Y sabe que desde que fuimos creados en el vientre de nuestro, allá con el Padre, desde el vientre de nuestra madre, ese soplo divino que nos dio, hay una medidita de fe más pequeña que un grano de mostaza. Porque la fe es un don de Dios y no podíamos nosotros recibir ni la gracia ni la justicia sin ese don. Por eso el mundo ve victorias. Por ese aliento de vida que llevaba una esencia divina. Porque si no, no podrían. Y esa certeza y esa convicción que Dios nos da de que somos justos por gracia, por medio de la fe. La ley es una regla, busqué en el diccionario, dice, la ley es una regla o norma establecida por una autoridad para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.
También la ley tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia amorosa dentro de una sociedad. Estas dos definiciones tienen dos palabras clave: justicia y amor. Y eso lo tenemos en Cristo. El hombre tratando de buscar a Dios hace religiones. Pero nosotros, los que buscamos, que Dios nos buscó y nos encontró, tenemos el amor y la justicia. Por eso podemos convivir. Y ahorita que iba para allá me dice la hermana, la amo, aunque no la conozco mucho. Dije, yo también te amo. Porque el amor que nos une, aunque a veces nos hemos visto o a veces no, es del Espíritu. ¿No les ha pasado que hay veces que ven a alguien y ni lo conocen y sienten que lo quieren abrazar? Porque tenemos el mismo espíritu, porque somos del mismo cuerpo, ¿sí? Porque somos uno con Cristo, que es la cabeza, ¿sí? Entonces, estableciendo esto, podemos ir a Marcos 1, 40, 41. Dice que la ley fue dada por Moisés. La ley fue escrita en tablas de piedra, ¿sí? Y nadie la pudo cumplir. Eran unas normas para que no se perdieran tanto. Y en Marcos, vamos a Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios revelada. La justicia, decíamos, la verdad y la gracia son Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y se reciben por medio de la certeza y seguridad de lo que espero y no veo. ¿Sí? Por eso es que podemos ver que en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros fueron por gracia. Fíjese cómo aún los judíos hablaron contra Dios, se enojaron, hicieron cosas y Dios les daba por gracia. ¿Sí? Pero después de que dieron la ley, era si no la cumplían, no veían. Y como nadie la podía cumplir, el que llegó a recibir fue por gracia, como Abraham, porque creyó, por fe. Podemos decir, no, es que fe, a mí me enseñaron que la fe viene con Jesucristo. Por el oír viene de dentro de mí para afuera. Pero hoy aprendí que la fue dada desde antes de la fundación de los siglos. Porque Abraham, ¿quién le dijo de la fe? Y fue justificado por fe. Noé fue justificado por fe, porque actuaron sobre lo que oyeron de Dios. Entonces, al oír lo que Dios les dijo y obedecer, eso se llama certeza y convicción. Noé hizo un arca, ni había llovido, pero Dios le dijo, va a llover. Y el hacer el arca, eso fue su actitud de fe. A veces decimos, es que no recibes porque no tienes fe. Perdóname, pastor y ministro y todos. No es cierto, todos tenemos poquita fe para recibir. No recibimos porque no actuamos en fe. Esa es otra cosa. Yo me lo había preguntado muchas veces, pero hace unos meses se lo oí a alguien y dije, sí es cierto. Y yo lo había enseñado. ¿Por qué el centurión y por qué la cananea recibieron y les dijo, no he encontrado tanta fe en ninguno israelita? Porque ellos no eran judíos. Ellos no conocían la ley y por lo tanto no había transgresión para ellos. Lo acabamos de comentar, ¿sí o no? Por eso pudieron creer. Y se lo acabo de oír a un pastor y dije, tantos años que lo dije y ya después no lo dije. Y él dijo, si ustedes oyen esto, a mí me lo reveló Dios. Y yo dije, hey, pastor, hace como 20 años a mí también. Pero él es un maestro y lo explicó padrísimo. Toda una enseñanza dio de eso. ¿Sí? Entonces, por eso somos un cuerpo. Porque cada uno de nosotros, Dios nos muestra algo. Y yo le voy a pedir que si usted es enseñado de algo, con lo que yo estoy compartiendo, la Escritura dice que haga partícipe de lo que aprendió a quien le enseñó. Se refiere a dinero en la Escritura. Pero Dios me ha hablado siempre a mí en revelación. Si ustedes reciben algo de lo que yo estoy enseñando, si ustedes me lo dan, es una clave que me hace falta para recibir algo más. ¿Sí me explico? Porque somos un cuerpo, somos una unidad y nos necesitamos unos a otros. ¿Sí?
Tengo escrituras para comprobarle estos, pero nunca terminaríamos. Algunas se las voy a dar nada más así, ¿sí? Mire, fíjese cómo la gracia está desde el Antiguo Testamento. Porque la gracia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La justicia es la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo es por medio de la fe, de la certeza y convicción. Dice Isaías 45, Dios. Dios nos dio la gracia y para siempre. Dice, eres el más hermoso de los hombres, o sea, varón y hembra. La gracia o palabra de Dios se derraman en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Es Antiguo Testamento. Le está diciendo a su pueblo, al que cree, al que creyó. Estoy en Isaías 45, 2. ¿Sí? Ah, caray. Y enderezaré lugares torcidos que no están. Bueno, ahorita se la checo, ¿sí? Mimi, ¿me la puedes checar? Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, para corregirla. Dice que la palabra fue derramada en tus labios, por tanto, te he bendecido para siempre. Oseas 14:4, está por ahí, ¿eh? Ahorita se la checo. Oseas 14:4, Antiguo Testamento. Es Salmos, ¿verdad? Sí, perdón. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando yo conozco la justicia de Dios, yo sé lo que Dios quiere, que es justo. Es justo que yo reciba lo que Dios dice, ¿sí? Pero yo puedo escoger vida o muerte. Puedo escoger no creer, porque mis actitudes me han convencido que no lo merezco. Entonces tampoco estoy recibiendo, ni me estoy basando en la justicia, ni tampoco estoy recibiendo por gracia. Entonces, aunque yo diga que tengo mucha fe y repita la palabra, no lo puedo tomar, porque me estoy justificando por mis obras. De Cristo me desligo, ¿sí? Y de la gracia me caigo. No puedo tomarlo. Y estoy diciendo que tengo mucha fe y no es fe, es asentimiento mental, porque mi fe es tan pequeña, no ha madurado, porque no ha podido extender la mano para establecerme en la justicia y en la gracia. ¿Estoy siendo clara? Porque por eso vamos a reinar, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Otra escritura, basándonos en esta escritura, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si se apartó la ira de Dios en el Antiguo Testamento, está profetizando. Imagínate ahora. Ahora la ira está detenida en el cielo, porque estamos en tiempo de gracia y hay ministros predicando. Yo decreto en el nombre de Jesús que sus sentidos físicos, sus sentidos espirituales, oído, ojo, boca, son llenas del Espíritu Santo y viene revelación, porque están diciendo que la ira, que si llueve unas tormentas terribles, que es la ira de Dios. No es cierto, no saben lo que dicen, no estuviéramos nadie aquí. Es el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir, dice la escritura en Isaías 14, que nos agacharemos y diremos, este es el varón que hacía temblar la tierra. Es una cosita. Una vez Dios me mostró un niño de 2 años. Ese niño, ¿cuántos tiene? 4. Ese niño adora a Dios y está de este tamaño, y ese niño se agacha y puede decir, esta cosita que está debajo de mis pies es el que hace temblar la tierra, que asola las naciones, que destruye, que roba, que mata, que manda tormentas. Porque cuando es una de Dios, ¿sabes qué? El arcoíris sale y es una lluvia de bendición, y amanece el pacto que nunca destruirá la tierra con agua. Necesitamos conocer la palabra y escudriñar las escrituras y volver a leer lo que dice ahí. Conocer los tiempos, por favor. En el Antiguo Testamento solo las bendiciones son para mí. ¿Qué conveniencia? Sí, porque Jesucristo ya pagó todo y lo hizo todo para que todo lo bueno sea para mí. Lo malo no. Es que si tú haces o dices,